Buenas, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Arrancamos un poquito atrasados. Acabo de llegar a mi casa. Pensé que íbamos a innovar en esta tertulia y la íbamos a hacer arriba del auto porque venía volando, sinceramente venía volando. Así que pensé que esta tertulia iba a ser algo novedoso y iba a ser directamente manejando. Pero no, llegué rápido, un poco rápido sinceramente, así que voy a estar haciéndole llegar a todos ustedes las multas para que la compartamos el gasto. Gran remera, gran remera. He tenido la suerte de verlos en muchas oportunidades. Es una linda banda para antes de morirse verla. Por suerte los vi pintados y sin pintar. Así que, bueno, nada. Acá andamos, rockeándola. Bueno, llegamos a la tertulia número 61. Con un poco de speedy hoy. Llegué. No pidan que me haya bañado, así que esa tampoco pidan demasiados. Hice así, me saqué el ambo y me puse una remera. Me bañaré después. ¿Bien? Bueno, como les dije, llegamos a la tertulia número 61. Estoy contento. Estamos llegando a las últimas. Esto todo concluye al fin, todo termina. En esa estamos. Y hoy vamos a estar hablando con una colega, ¿sí? La licenciada Celia Bersano. Otra más, otro colega más propio de Córdoba. Así que hubieron muchos de esa provincia que amo, provincia que he vivido, provincia que 4 o 5 veces al año estoy ahí, salvo este año. Y vamos a hablar sobre el desafío de respirar cuando se tiene una enfermedad neuromuscular, perdón. Así que ya, la voy a estar haciendo pasar ya, así no le hago perder más tiempo, que me viene esperando. Yo le venía diciendo, ya llego, ya arranco. Bueno, voy a empezar a respirar un poco, antes que me ahogue. Hola, ¿qué haces? Hola, bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá a las corridas. Tuve que Sí, correr te oía. Ya mucho. sabía todo el día tuyo. Qué difícil, sí. Sí, mal, mal. Hoy corrí todo el día. Es más, eran las, no sé, creo que eran las 7 menos 10 y todavía creo que Sí. estaba como unos 12 kilómetros de acá. Así que imagínate lo que he volado. Nada, venía en el aire. Después iré pagando las multas. Sí, bueno, compartila, ya lo dijiste, Voy- veremos. No estaba voy- en el plan, pero bueno, se hace todo lo posible. yo te mando por CBU después y me haces un depósito. Claro, tal cual, transferencia. Ahora todo lo resolvemos así. Tal Viste qué cual. fácil que volvió. Antes querías buscar una factura o algo, era un viaje. Ahora tenés todo resuelto. Yo digo, ¿cómo tuvo que haber necesidad para que se cambiaran hasta esas cosas, ¿no? Antes, Obvio. colas para esperar la factura, Ahora nada, todo lo haces al toque. Sí, Fácil. tal cual. ¿Viste? Así es el cambio. Nos tuvimos que ir acostumbrando, ¿no? A esta forma de comunicación. Sí, sí, sí. Todo cambió y bueno, nos adaptamos. Nosotros somos todavía como de la vieja escuela, a mí todavía me cuesta un poquito, me cuesta un poco bueno, espera que te mando un mail. No, 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 espera, pongamos un horario y un día, llamame, hablemos por lo menos por teléfono. Todavía estoy con el teléfono dando vuelta. Nos fueron sacando de a Claro. poco lo personal, ¿no? Claro, sí. Sí, eso va a ser el tema. Cuando tengamos que volver, el tema este de la interacción, del esperar, porque ahora nos acostumbramos a esperar las redes, entonces ya tenemos otro tema, ¿no? No sé, me parece que es como que estamos más dispersos con eso, ¿sí? Tal cual, sí, tal cual. Más dispersos, más distantes, no sé, puntos Sí, suspensivos. sí, las dos cosas, sí. Más, ¿Cómo lo segundo es más feo, estás? distante es más, sí. Tal cual. ¿Cómo estás vos? Bien, yo bien. He tenido así, vos hoy contabas todo lo que te pasaba, de tus compañeros, yo también estuve así con síntomas, por suerte no fue, no sé si no fue otra virosis, pero me dieron negativo los test. Pero bueno, no sé si es estrés, si es cansancio, yo trabajé, yo no paré nunca porque los pacientes lo necesitaban, entonces bueno, capaz que a esta altura ya me pegó el cansancio y bueno. Tal cual, tal Se cual. notó. Así que he estado esta semana tranqui, pero ya después la que viene arranco.
como siempre. ¿Cómo te estuviste manejando con tus pacientes neurológicos, pero que a su vez también tenían una patología o una alteración respiratoria? ¿Cómo pudiste ir diferenciando que por ahí era una patología o una alteración propia, ¿sí? O algo nuevo, inherente con lo que estamos viviendo? Y ese fue otro desafío, aparte del de respirar, ¿no? O sea, tomar todas las medidas, desde el primer momento, tomar todas las medidas de prevención, de tener todo el equipamiento. Es decir, desde el primer día que empezó a haber casos, yo ya como que me tomé, como que yo podía ser positiva, entonces yo iba a la casa de los pacientes y tenía un lugar donde cambiarme, tener el equipo mínimo, el tipo 2 que gafas, tener un buen barbijo, batas y guantes, como básico. Y cumplí siempre ese protocolo. Y cuando los pacientes, bueno, algunos han tenido fiebre y han tenido cuadros respiratorios, los hemos ido observando y los he atendido, ¿cómo te puedo decir? Doble barbijo, con escafandra, así como, con máscara, con todo lo que podía, con otra bata más gruesa, para protegerme, porque la verdad no sabía. A veces hay pacientes demasiado graves y que, digamos, siempre cursan virosis, entonces tenés que respetarlos y tratarlos, pero bueno, hasta ahora ninguno fue COVID, y yo ahora di negativa, así que bueno, por suerte venimos bien. Pero sí, fue mucho estrés, pero bueno, mucha prevención, sobre todo mucha prevención, cuidar todos los detalles. Y bueno, hasta ahora venimos bien. Y aparte yo trato de no tomar mi transporte público y trato, o sea, organicé con las familias de los pacientes para que me busquen y me busquen en mi casa y me vuelvan a mi casa, y si no, caminando, o sea, hasta 5 kilómetros ida y vuelta, hasta 5. Por eso, pero he tenido menos y el resto los pude organizar, digamos, a través de videollamadas o por Zoom. Por suerte tengo como una educación familiar de hace mucho tiempo, donde los padres o los hermanos o los familiares pueden hacer el tratamiento también, porque bueno, ya vamos a ver cuando hablemos de estas enfermedades, el problema dura 24 horas. Entonces, vos le haces terapia 1 hora y a las 2 horas ya otra vez puede tener problema. Entonces, todo este tratamiento funciona si trabaja la familia, si lo hacemos, si somos un equipo con la familia, porque el problema respiratorio dura más de una sesión, ¿no? Dura 24 horas. Tal cual. Así que Sí, bien. sí. Acá la tengo pendiente, que después vamos a estar charlando cómo es esa interacción, más allá de con el colega o otra gente que forme parte del plantel, cómo es para manejarte con los padres también. Pero quiero saber cómo fue esta forma de ir tomando paso a paso la decisión de ir perfeccionándote en el área respiratoria y cómo fue que dentro de los RESPI empezaste a ver pacientes neurológicos, ¿no? ¿Cuáles fueron los parámetros que te fue diferenciando con un paciente? Podemos utilizar de una forma un tanto corta, para decirlo de una manera, normales, ¿sí? Y con otro tipo de paciente, ¿no? Que ya tiene una alteración un poco más de base o con una alteración ya preexistente. Está bien. Sí, mira, lo primero que me llevó yo siempre hice respiratorio, me especialicé en rehabilitación respiratoria, me especialicé en pacientes con terapia intensiva, mi primera especialidad fue en neonatología y pediatría, siempre respiratoria. Cuando estaba embarazada, conocí a un grupo de fisiatras que hacía una pasantía por la clínica donde yo trabajaba, y justo nací mi hijo prematuro. Entonces se unió el combo de lo prematuro. Bueno, mi hijo tuvo una secuela neurológica, tuve que concurrir a los fisiatras, entonces esos fisiatras trabajaban en el centro Castillo Morales, y bueno, y cuando yo llevaba a mi hijo, todos me decían, tenés que venir a trabajar acá, porque nosotros, digamos, siempre todo el mundo trataba el síntoma, entonces siempre los pacientes con problemas respiratorios iban a la clínica y después se volvían a la internación común por el problema respiratorio. Entonces, bueno, cuando estaba en ese tiempo que llevaba a mi hijo, que era muy pequeño, me quedé embarazada de mi segundo hijo, y entonces ahí ya presenté el currículum. Cuando nació el segundo, ya empecé a trabajar en la clínica, fue todo un desafío para mí. Entonces yo ahí vi eso, que lo que hacíamos para los pacientes comunes, lo que necesitaban los pacientes neurológicos con un problema crónico en lo respiratorio y crónico en lo neuromuscular, requería de otra intervención.
Y bueno, y así, a raíz de eso, me desafié yo a estudiar todo esto de cómo es respirar con un problema neurológico y con un problema neuromuscular, y bueno, y fui buscando por todo el mundo todo lo que había para aprender. Y bueno, surgió esta oportunidad, y bueno, y aprendí un montón de cosas, ¿no? O sea, aprendí a ver, digamos, qué cosas tienen en común los enfermos neuromusculares que tienen enfermedades con nombre y apellido, y qué tienen los pacientes neurológicos. Y es que más allá del lugar donde se pueda provocar la lesión que determina tal o cual enfermedad o tal o cual situación neurológica, todos en común son débiles. Y Claro, son débiles en especial de los músculos respiratorios. tal cual. Entonces, al ser débiles en los músculos respiratorios, toda esta función cambia con respecto a lo que dijiste, normalidad. Un poco larga la respuesta que vos No, dijiste no, de tu palabra normalidad, pero tranquilo. llegué. Tiene su camino. No, no pasa nada, no pasa nada. Vos te formaste también dentro de lo que es Castillo Morales para el trabajo interdisciplinario dentro del área neurológica respiratoria. Sí, yo también, no hice los posgrados, pero siempre estuve al lado de todos los maestros Castillos, y bueno, hice cursos introductorios, y es como que vos al lado de gente tan formada y tan especializada, siempre tomás todas esas cosas. Después hice pequeños cursos, pero bueno, yo no tuve oportunidad de ser maestro. La única gran ventaja que tuve fue atenderlo al doctor Castillo, porque bueno, en su etapa final él tenía problemas respiratorios, entonces yo era su terapeuta respiratoria, y entonces él también me desafiaba y me enseñó un montón de cosas Uf, como paciente, ¿no? Así qué que, bueno, pero yo no tengo el curso, pero tengo la base de ellos de tantos años de bueno. trabajar, porque uno termina siendo hermano en todo lo que hace. Uno no puede ir por otro camino que no sea este, porque es Tal tan, cual. es tan maravilloso todo lo que ellos lograron y todo lo que él nos enseñó. Qué buen feedback, ¿no? O sea, el paciente, obviamente, al margen de que el paciente nos enseña todo el tiempo, o sea, tenías a un maestro que aparte te estaba enseñando su propio Sí, concepto, ¿no? De Castillo Morales. claro. Y Claro, aparte, no, y aparte que por eso te digo, él me desafiaba, porque cada cosa que yo le planteaba como tratamiento, o sea, tenía que tener una una explicación. base. Es difícil atender a todos, a los médicos, y es difícil atender a un fisiatra, y es difícil atender así a un especialista como era el doctor Castillo. Así que, bueno, está bueno todo eso. Me han tocado varios, me han tocado profes de fisiología, todos esos me han desafiado mucho y me ha gustado eso, porque me Un han gran, plantado en lo que no sabía. Eso está bueno también. tal cual. Justo ahí Patricia te iba a decir, grandes maestros Ay, de Castillo Morales, y bueno, yo iba a nombrar a Patricia Bordi. ay, Y sí, bueno, nada, Patricia, hola Patricia, mucho gusto. Siempre estamos cerca con Patricia. sí, sí, aparte no solamente eso, sino que es una colega que sabe y mucho, así que bueno, nada, Sí, yo le tengo un gran aprecio, así que le mando un abrazo grande. yo Cuando, también. Y la parte maestra también, porque siempre me enseñaba. Todos mis compañeros, todos los maestros Castillos con los que he trabajado han sido mis maestros, porque me han ido enseñando más allá de que mi base venía de otro lado, ¿no? Así que tal cual, estoy muy agradecida. ¿con qué tipo de pacientes neurológicos trabajas generalmente? Trabajo con pacientes con enfermedades neuromusculares propiamente dichas, que ya te las nombro, trabajo con muchos pacientes con parálisis cerebral, trabajo con pacientes que han tenido ACV, trabajo con pacientes y que, digamos, tienen como resultado, por ejemplo, una cuadriplejía bastante severos, trabajo con pacientes con lesiones medulares, trabajo con pacientes que tienen secuelas y se van recuperando, por ejemplo, de Guillain-Barré o de miastenias, y si no, como te digo, enfermedad neuromuscular propiamente dicha, como por ejemplo atrofias musculares espinales, distrofia muscular de Duchenne, Steiner, en este momento esos son como los grupos más grandes que tengo de pacientes. Vari- Algunos pacientes, ahora no tengo ningún paciente con ELA, pero bueno, cada tanto tenés alguna ELA, y bueno, los más ba- comunes, pero los que más tengo en este momento con enfermedad neuromuscular propiamente dicha es pacientes con atrofia muscular espinal. Bastante variado, por lo que veo. Sí, Y dentro de esa gran variabilidad que me estás hablando,
¿cómo los vas diferenciando? ¿O cómo vas encontrando patologías comunes, patologías propias de la patología de base, valga la redundancia? Mira, la base de la evaluación está en ver qué grupo muscular respiratorio está más afectado. Entonces, es todo también otra vez usamos la palabra desafío, porque en general estos pacientes cuentan con un patrón ventilatorio restrictivo, es decir, ventilan con poco aire. Eso hace que durante la noche suelen ventilar peor, entonces con el paso del tiempo eso determina un tipo de insuficiencia, primero ventilatoria y después respiratoria, entonces hay que empezar a evaluar esa fuerza de esos músculos y esas condiciones para ver si necesitan o no el apoyo de algún tipo de soporte no invasivo. Esta Bien. evaluación que te cuento de los músculos y de estas condiciones básicas que presentan como patrón ventilatorio esos pacientes es común en todos. Lo que tienen en diferente es que algunos hacen más el fallo durante la noche, o sea, hipoventilan tempranamente, como puede pasar en algunos niños con atrofia muscular espinal según el tipo. Cuanto más débiles son, más temprano es ese fallo nocturno. Por ejemplo, en los pacientes con Duchenne, ese fallo lo hacen más en la adolescencia, un poquito más alto, depende del tiempo que han tenido de uso de corticoides. Por ejemplo, un paciente con una ELA no se comporta de esa manera, sino que, por ejemplo, tiene más, depende la zona que toma la ELA, si es una ELA descendente o vulvar o si es una ELA ascendente. Entonces, vos ahí vas viendo cuál es el grupo principal. En algunos, por ejemplo, como atrofia muscular espinal, suelen tener muy afectados los intercostales y preservado el diafragma. Entonces, por ejemplo, que vos seguro que vas a preguntar después la estrategia, en ese tipo de pacientes donde hay mucha afectación de intercostales y después, y el diafragma no tanto, el tema es cómo le crece la caja torácica. Entonces vos ahí ya, viendo cuál es el grupo principal que falla y cómo hay un solo músculo que va a traccionar el tórax en un sentido raro, uno tiene que pensar porque el tórax, por ejemplo, de esos niños va a ser en campana. Entonces yo tengo que trabajar para que pueda crecer la caja torácica, para que puedan tener espacio los pulmones y se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, una estrategia que pensás en este grupo de pacientes. En los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, los pacientes a veces todavía caminan y ya no tienen fuerza para toser. Entonces, en esos pacientes yo tengo que establecer un plan temprano de asistencia de la tos. Tal cual. Entonces, ¿ves cómo la mirada tiene que ver con eso? Si yo tengo una ELA que tiene un compromiso vulvar, ese es un paciente que me va a poner a mí en una encrucijada tremenda, porque cuando yo tengo compromiso de los músculos vulvares, lamentablemente es cuando tengo que pensar en traqueostomías, ¿no? Entonces, mira cómo cada uno, de acuerdo a su grupo muscular más afectado, me plantea a mí una estrategia de tratamiento diferente. Tal cual. Todo esto yo lo puedo traspolar, por ejemplo, a un paciente con Parkinson, lo puedo llevar a un paciente con ACV, lo puedo llevar a un paciente con lesión medular y aplicar las mismas pautas. O sea, de acuerdo al nivel de la lesión medular, yo voy a poder saber qué grupo muscular está preservado y cuál está en más desventaja y qué tengo que trabajar para prevenir. Bien. Casi todos tienen mucha debilidad tusígena. Tal, Entonces, en casi todos, o más temprano o más tarde, hay que hacer un plan para toser. tal cual. Todos van a tener un impacto sobre el tórax. Entonces siempre voy a tener que trabajar el tórax. O se les va a deformar rápidamente o se va a poner muy rígido. Y si yo tengo un tórax rígido, no vas a poder ventilar. Vos fíjate que ahora en la COVID, ¿cuál es una de las principales, entre otros problemas de toda la gente, aparte de las comorbilidades, todo eso? El tórax rígido. ¿Cómo ventilás Tal cual. un pulmón enfermo en un tórax rígido, ¿no? Vos imagínate esto, pero que se produzca en una edad temprana, entonces te quita toda la posibilidad de darle algún tipo de soporte ventilatorio, y digamos, lo peor de estos pacientes que tienen a veces enfermedades neurológicas y neuromusculares es que están muy mal de lo respi, pero el pulmón está sano y querer tratarlo. Y esa es una de las principales que voy a decir, ¿qué cosas hacen la diferencia? Esa es la diferencia. Entender dónde falla el pulmón o dónde falla lo demás que no lo deja funcionar el pulmón, ¿no? Así Clarísimo. que Clarísimo.
bastante intensos. No, no, al contrario, me encantó. ¿Vos te encontrás con alteraciones respiratorias en esta población más ligada a la parte estacional o hay pacientes que tengan este tipo de patologías neuromusculares que van a traer o van a acarrear diferentes tipos de alteraciones respiratorias en cualquier momento del año? Sí, las dos cosas. Muchos pacientes tienen intercurrencias estacionales. Este año, me da risa porque todo el mundo se queja porque no fueron a la escuela, porque perdieron el colegio, y yo no digo nada porque no se ha enfermado Claro, ninguna. Porque claro, el colegio, las guarderías, esto de juntarse con muchas personas genera mucho intercambio de gérmenes. Y entonces antes tenía pacientes, todos los años tenía 1 o 2 por mes internado con alguna intercurrencia, porque a veces se resuelve en la casa y a veces no. Y este año, no digo nada, venimos muy bien. Y otros, sí, otros ya tienen una condición donde sus defensas de la vía aérea están muy disminuidas y tienen cuadros respiratorios bastante seguidos. Y esos son los que planteamos antes. Yo me manejo con la familia conoce todas las estrategias, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, muchos de estos pacientes ventilados de noche. Entonces, por ejemplo, cuando están con la interferencia, se les suma la horas de ventilación durante el día, más esto de la asistencia intensiva de la tos, para que puedan estar mejor, por supuesto. Es súper importante. una vez que vos sabés cuál es la patología de base desde el punto de vista neurológico, y después empezás a ver cuál es la patología respiratoria que puede llegar a tener ese paciente, ¿cómo vas encarando la estrategia de plan de tratamiento? O sea, apuntás a las dos cosas al mismo tiempo, apuntás primero a lo neuro, después a lo respi, primero a lo respi, después a lo neuro. No, no. La estrategia siempre tiene que ver con esto. Tórax, cómo está el tórax, cómo se mueve, cómo ventila. Estrategia para asistir la tos, sí o sí, en todo. Y pensar en qué tipo de soporte le voy a dar para esta, porque yo sé que o antes o después va a ser algún tipo de hipoventilación. Algunos pacientes que no tienen enfermedad con nombre y apellido en lo neuromuscular, digamos, pueden soportar, digamos, con su musculatura, pero la mayoría necesita algún tipo de asistencia. Por ejemplo, pensando en una cifoescoliosis severa, es decir, la cifoescoliosis severa puede tener, digamos, no necesariamente tiene que tener algún trastorno neurológico. En sí, el hecho de deformarse la columna y deformar el tórax altera las condiciones neuromusculares, pone a grupos en severa debilidad, entonces el paciente no tose bien y no inspira bien, y por lo tanto, aunque no tenga nada neurológico, su condición neuromuscular, digamos, sufre las mismas consecuencias. Y yo tengo que prestarle atención a eso y darle la posibilidad de ventilarse, porque muchísimos pacientes, o sea, por ese solo hecho no funcionan en nada, no, por ejemplo, si son estudiantes universitarios no pueden rendir, no pueden aprobar las materias, y es porque realmente no están pudiendo respirar. Y con unas cosas, digamos, bastante ahora común y digamos fácil de acceder en el medio, uno le da otra oportunidad. Pero en general yo miro al individuo, nunca miro un sistema, y eso está bueno que lo preguntaste así. Es una persona, porque desde cómo sostiene la cabeza, si no sostiene la cabeza ya a mí me complicó la vía aérea. Si tengo mal el tronco, o sea, yo no puedo funcionar adecuadamente porque no genero bien mis presiones intraabdominales e intratoráxicas, porque la regulación de ambas genera una adecuada ventilación. Cuando no tengo buenas presiones, no ventilo bien. Entonces, todo lo que sea el tronco. Todo lo que a mí me genera alteraciones en los miembros superiores, que lo vemos en los pacientes con problemas neurológicos, por ejemplo, pensemos en los pacientes que han sufrido severas hipoxias, que uno lo ve con esas posturas, eso a mí me trae una rigidez del tronco, a mí no, al paciente, yo lo digo a mí porque No, me lo te transporto entiendo, te a entiendo. mi cuerpo, porque realmente eso te genera una rigidez donde no podés ventilar, ¿no? Entonces,
todo a mí me dice, las piernas flexionadas y el hecho de que el individuo también no pueda mover adecuadamente los abdominales, ya me genera un patrón de ineficacia de la tos. No poder levantar los brazos, no puedo expandir el tórax y estoy con ese patrón de hipoventilación. Entonces, cuando yo veo a un paciente, o sea, nunca lo divido en sistemas. Yo miro un individuo y esa funcionalidad, dónde puede estar alterada y dónde tiene más impacto que no lo deja respirar. Y vuelvo a decir, un montón de estos pacientes llegan a las guardias y solo se le pone oxígeno. Y el oxígeno es cuando yo tengo un problema del intercambio gaseoso. Y estos pacientes tienen un problema en lo ventilatorio. Claro, Entonces, ahí surge el problema, ¿no? Y muchas veces cuento la historia y a veces con esto de estas formas de comunicación y que uno mira las redes, por ejemplo, yo a veces veo a la mamá y dice, estamos en la guardia, le pusieron oxígeno, y yo ya me empiezo a poner nerviosa. Y entonces dice, parece que la cosa sigue mal, y yo ya le escribo a la madre, decirle que lo ventilen, decirle que le hagan otra cosa, que le saquen el oxígeno, porque yo ya los conozco a los pacientes, ¿no? Las madres a veces, el único recurso que tienen es mandar la foto a la historia de Instagram, y yo de ahí les estoy escribiendo, no, decirle que vean otra cosa, que está con problemas, claro, de la oxigenación, porque realmente no puede ventilar. A mis pacientes pobres, las madres ya están todas acostumbradas y todas tienen algún dispositivo para asistencia a la tos. Algunos tienen la bolsa de resucitación, que es lo más fácil, y otros tienen COFASIS. El que tiene el COFASIS, por supuesto, se lleva la máquina, y las madres son expertas y dan cátedra en las guardias de las clínicas, los hospitales, es así. Justo eso te iba a preguntar, ¿con qué soporte aportás o sumás a la terapia, ¿sí? Desde el punto de vista mecánico? O sea, si trabajás con algunos otros agentes que te puedan ayudar. Y sí, bueno, primero la contamos, siempre a la familia le pedimos que tenga como básico un saturómetro, ¿no? Sí. Pero el saturómetro no es para ponerle oxígeno, sino que en general a estos pacientes les cae la saturación por una simple secreción cruzada en la vía aérea. Vos le asististe la tos, la saturación 97-98. Entonces, como básico, un saturómetro. Como otro elemento básico, una bolsa de resucitación manual que uno le pide de acuerdo al peso y al tamaño de cada paciente. Y todos los padres, hermanos y amigos que quieran aprenden a usar la bolsa para ayudarlos a toser. Y sí, porque a cualquiera le puede pasar que su amigo se ahogue o tenga un cuadro respiratorio. Ahora no se puede porque nadie sale, pero yo tengo muchos pacientes que se van de campamento, que se van de viaje con sus amigos, y pacientes que están severamente afectados en cuanto a la debilidad muscular. Entonces uno tiene que entrenar a todo el grupo, ¿no? Y otra cosa con la que, digamos, cuenta la familia, por ejemplo, yo uso para trabajar fajas abdominales. Entonces, cuando vos pones una faja abdominal, restringís el movimiento de ventilación hacia el abdomen y trabajás el tórax. Y ese trabajo de expansión torácica hace la diferencia en cuanto a esto que necesitamos, que pueda crecer el tórax y que le dé lugar a los pulmones. Siempre digo lo mismo, perdón a los que me escuchan siempre, nacemos con 20 millones para tener 300 millones después, en la edad adulta, ¿no? Entonces, es tan importante esto de que el tórax pueda crecer. Entonces está visto que, en especial en los primeros años, el retardo del crecimiento del tórax impacta en la cantidad de alvéolos y eso impacta en la calidad pulmonar de cada persona, ¿no? Y otra cosa, bueno, por supuesto, algunos tienen COFASIS, los que son más graves, y digamos, y el soporte ventilatorio no invasivo, que bueno, uno elige diferentes modalidades, diferentes horas según la severidad del problema, pero en general eso es lo básico con lo que cuento para trabajar, y mis manos, y las posturas, y enseñarle a la familia, o sea, cuál es el momento adecuado y qué cosas, qué aprender a ver en estas personas, para decir, bueno, esto me llama la atención, hago esto. No, o sea, a veces la mamá el otro día me dice, le digo, hola, me dice, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, 9:30 de la mañana, le digo, bien, ¿vos? Y dice, tuve una noche, pero ya es a la mañana, 9:30, pero la mamá ya supo cómo acomodar en la ventilación, si le tuvo que agregar oxígeno o no, pero ventilado, cuántas veces usó la bolsa de resucitación. O sea, las mamás son geniales, aprenden a manejar
todo y lo hacen muy bien. Digo las mamás porque en la población pediátrica es más fácil, también están las cuidadoras de otros pacientes que son también unas genias, porque yo le digo, hasta que me llaman a mí, yo hasta que me desperté, me tomé el taxi, llegué a la casa, ya el paciente tenés que llamar a la ambulancia. En cambio, si vos sabés qué hacer para resolver el problema, el paciente lo resuelve fácil, a menos que sea una cosa más grave. Si con estas medidas básicas de asistencia los pacientes no mejoran y no mejora la saturación, todos saben que no me tienen que llamar a mí, tienen que llamar al servicio de emergencia, ir a una guardia, porque pueden estar cursando una neumonía y yo no le voy a poder eso, va a necesitar otro tipo de antibiótico, otro tratamiento. Tal cual. Es así. Clarísimo. Hasta recién estuvimos hablando de que tenían una alteración postural de base y que muchas veces termina originando una alteración respiratoria agregada. ¿Sí? Sí. Pero mi pregunta es al revés. Esta alteración respiratoria, ¿cómo va a alterar la postura en estos pacientes? O sea, ¿hacia dónde los va a llevar ya teniendo esta patología de base y sumándole además esta patología respiratoria? Y lo peor va a ser que hay posturas en las que no va a funcionar. Por ejemplo, los pacientes que tienen atrofia muscular espinal, en general tienen preservada la fuerza del diafragma, los que son un poquito más fuertes, porque los que son más pequeños con atrofia muscular tipo 1, en general rápidamente necesitan algún tipo de soporte ventilatorio que casi siempre acá en Argentina termina siendo traqueostomía, ¿no? Digo en Argentina porque en Estados Unidos John Bach los maneja diferente y él usa solo soporte no invasivo con grandes presiones tempranas, y bueno, acá todavía nos cuesta un poco aprender sobre eso, ¿no? Pero bueno, ya te voy a contar de un grupo que tenemos donde estamos trabajando en eso. Pero en general, si no, uno aprende a evaluar. Si el diafragma medianamente está preservado, como es en estas atrofias musculares espinales, y cuando están con algún cuadro respiratorio, uno los acuesta, entonces el peso de las vísceras lo sube al diafragma y le da como una ventaja para respirar. Fíjate que esto también pasa en los lesionados medulares. Los lesionados medulares altos, se quedan como con el diafragma solo y tienen mala función de los intercostales, cuando los acostás, a pesar de la respiración paradojal, es decir, se les hunde el tórax, el peso de las vísceras lo sube al diafragma, supongamos que esta es la cabeza y acá tenemos el diafragma, el peso de las vísceras lo sube y el diafragma, que queda como solito, se beneficia con la postura de acostado. Diferente es el paciente que tiene debilidad del diafragma, y ese no tolera más de 2 respiraciones acostadas, y a ese hay que sentarlo. En general, la mayoría de los pacientes con problemas neurológicos y neuromusculares tiene alguna debilidad del diafragma, por lo que es mejor tenerlos sentados, porque cuando los acostaste en supinos, el peso de las vísceras lo subió al diafragma débil y no los deja ventilar. Y digo, por ejemplo, hay otras condiciones neuromusculares. Los pacientes con EPOC también sufren esto, y nadie mira su condición neuromuscular, todos miran el pulmón que no funciona bien. Pero la musculatura remanente, la poca que tiene, que lo deja funcionando, digamos, cuando uno le cuida las posturas y los ayuda a trabajar en ciertas posturas, funcionan mejor. Porque también los músculos respiratorios son respiratorios y posturales a la vez. Y por eso también, cuando vos le diste al músculo respiratorio tanto input para que sea postural, te quedaste sin respirar. Y ahí los pacientes se desmayan. Entonces mucha gente no entiende. Este paciente se me descompuso. Claro, ¿por qué se me descompuso? Claro, sí, ¿por qué se desmaya? ¿Tiene miedo? ¿Qué le pasa? No, porque simplemente lo dejaste trabajando al músculo, no tiene músculos posturales, y lo pusiste a trabajar los músculos respiratorios, los únicos que estaban sosteniendo la postura en esa función, y obviamente gana siempre lo respiratorio, siempre gana el partido, en todo lo gana el respiratorio, entonces de una manera te preserva y te desmayas, te dormís o no podés funcionar, es así. Clarísimo. Así. Clarísimo. Por eso el desafío de respirar no es tan fácil, o sea, no es solamente que te hagan el diagnóstico, todo el mundo quiere saber el diagnóstico, y a veces en este tiempo que se hace el diagnóstico se pierde mucho en esto de cuántos cuidados respiratorios podrían haberle servido a esa persona antes de que sucediera todo esto, ¿no? Entonces también, mucha gente quiere ponerle nombre a lo que le sucede, pero a veces nosotros tenemos que trabajar sobre los síntomas, aprender, y ese
Siempre eso es lo que me gusta enseñar, Muchas que veces, piensen no, eso, sí. no, que me llevó a pensar que muchas veces es como mucho más fácil ir encasillando la patología, ¿no? Entonces decir, bueno, ya está, es esto, bueno, haces esto, es esta otra cosa, haces esto otro. Está bueno que lo expliques de esta manera para no tener que encasillar a nadie y no apuntar directamente al síntoma, ¿no? Sino hacer algo más global, tener una visión un poco más amplia. Y por eso también aprender a evaluar y a mirar y a tratarlo de otra manera y no tratar el síntoma. Muchos kinesiólogos respiratorios son derivados para trabajar con pacientes neuromusculares y neurológicos y cuando no tienen secreciones no encuentran qué hacer. Claro, tal O cual. sea, la secreción es un síntoma, pero esa persona está funcionando mal. Entonces Claro, vos tenés que encontrar una forma de que ventile mejor, porque a lo mejor ese día que fuiste no tenía secreciones, pero con el paso de los días, y eso pasa mucho, por ejemplo, ahora cada vez menos porque hay más gente especializada en enfermedades neuromusculares, pero cuando yo empecé, o sea, hace más de 20 años, se veía esto, es decir, tiene una ELA, no le vamos a hacer nada hasta que no tenga mocos y no tenga algo. Y cuando, perdón por la palabra, pero es así, o sea, creo que no es mala palabra decir moco, está bien, me salió un cordobés encima. no, pero Bueno, claro, iba a decir eso. Es muy claro, cordobés, un ocaso. claro, bueno, entonces hasta que no tiene secreciones o sintomatología, el paciente no lo atendemos. Y ahí ya es muy tarde, porque hemos perdido un tiempo sumamente valioso de trabajar sobre la ventilación y sobre esto de la flexibilización del tórax. Porque una vez que el tórax se nos puso rígido o una vez que el tórax se nos deformó, no tenemos chance de acomodarlo. La única chance que tiene el pobre paciente neuromuscular es que le operen la escoliosis para que lo estiren un Tal poquito. cual. Y a veces se cree que con el solo hecho de ponerlo derechito, el paciente va a respirar mejor. Y resulta que una vez que lo pusiste muy derechito, los músculos se habían acostumbrado a trabajar. Había un grupo muy acortado y había un grupo muy elongado. Claro. Cuando de repente lo pusiste derechito, le elongaste el grupo acortado, que era el más eficiente, porque cada uno, viste que casi siempre uno tiende a pensar, bueno, ¿cuál es el grupo que está funcionando mejor? Los grupos como más cortos, en especial los respi, son los que funcionan mejor. Entonces está bueno. Miramos el horario por las dudas. No, tranquila, Miramos, tranquila, venís bien, tranquila, venís bien. Venimos bien. entonces, por eso es importante mirar al individuo y mirar su funcionalidad y pensar un poco más allá del intercambio gaseoso. O sea, esto de respirar en estas personas que tienen alteraciones en los músculos, en la caja torácica, en la postura o en alguna parte de la unidad motora formada por el asta anterior de la médula, por los nervios periféricos, lo neuromuscular o el músculo propiamente dicho. O sea, hay que mirar a todo el individuo, no Tal cual. mirar un sistema. Clarísimo, clarísimo. Acá me anoté que me quedó la duda, ¿no? Hace un ratito hiciste como una diferenciación entre la forma de abordaje que tenemos acá y la forma de abordaje que tiene en Estados Unidos. ¿En qué varía? ¿Cuáles son los patrones que vos decís, bueno, esto cambia, allá mejor, acá es peor o viceversa? Pero no es Estados Unidos, es John Batch. John Ah, Batch que bien. es, claro, no es Él, porque John Batch precisamente es él, porque él hace una diferencia con el resto de los médicos, porque él también está en esta lucha de entender diferente lo neuromuscular, de asistir realmente a los músculos de una manera diferente. Entonces, él siempre cuenta este desafío que tuvo con una familia. En general, los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 antes de los 6 meses ya necesitan traqueostomía para poder ventilarse porque se quedan sin musculatura, son tan débiles que no tienen nada de musculatura y necesitan una gastrostomía para alimentarse, es decir, no comen ni respiran. Entonces, para sobrevivir, la única chance era esa. Entonces, una familia le planteó a él que no quería eso, que buscar otra manera de que pudieran vivir. Y entonces él empezó a cambiar todo esto de los sistemas de soporte no invasivo y encontrar las presiones, y bueno, ahora esos pacientes tienen como 25 años. Esos fueron sus maestros, o sea, la familia esa le planteó el desafío y además, entonces esos pacientes están ventilados con una máscara nasal, han ido a la universidad, tienen un montón de cosas, siempre se sacan fotos viendo cuando la mayoría estaría con tráqueo y con todos los problemas que acarrea la tráqueo, porque la tráqueo obvio. no es la mejor opción, pero bueno, a veces no queda otra.
Entonces, esto de ventilar de manera no invasiva a los pacientes sumamente débiles, animarse a hacerlo y él anima eso. Entonces, él siempre dice que el que sabe hacer ventilación no invasiva o soporte ventilatorio no invasiva, lo hace con una capacidad vital cero. Acá hay como otros conceptos, acá en el mismo Estados Unidos y en el resto del mundo. Él es como que va remando y nosotros lo vamos luchando. El tema es que somos como un grupo antitráqueo, pero bueno, cuando no tenemos defensa en la vía aérea y nos quedamos sin músculos vulvares que nos defiendan la vía aérea, no nos queda otra que la tráqueo. Pero eso también, hay un montón de pacientes que tenemos traqueostomizados, sin haber visto esta oportunidad de ventilar de otra manera y de darle la posibilidad de vivir de otra manera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que él hace, y nosotros hemos armado un grupo que se llama GICREM, que es un grupo iberoamericano de cuidados respiratorios y enfermedades neuromusculares, donde estamos de todo Iberoamérica y algunas personas que también están de España. Y bueno, la idea es esto, es ir transmitiendo estos cuidados no invasivos para evitar la traqueostomía, aunque sean los pacientes muy graves, pero tampoco es no volverse, yo digo así, como unos fundamentalistas antitráqueo. Hay grupos de pacientes que no tenemos otra forma de ventilar y que, bueno, lo podemos hacer tranquilamente y le damos la posibilidad de vivir, y que como antes las enfermedades neuromusculares, como eran incurables, todo el mundo los dejaba a la evolución natural. Hoy se sabe que son incurables, pero no son intratables, y sobre todo, hoy en día, fíjate con el cambio que hay sobre la medicación que influye sobre lo genético, hay un montón de enfermedades donde se está encontrando la cura, reemplazan el gen que está mal y el paciente tiene mínimos síntomas o tiene una forma sumamente leve de la enfermedad. Entonces vos imaginate cuánta esperanza tenemos, entonces con más razón esto de los cuidados respiratorios no invasivos, y esto también de enseñar a la familia. El lunes tuvimos una charla y presentamos una guía para padres, donde los cuidados respiratorios son fundamentales. No dejes también todo a cargo de la medicación. Eso lo va a hacer una parte, pero lo respiratorio, hasta que hizo efecto la medicación, tampoco. Entonces, cuidados respiratorios, y eso, digamos, esa es la diferencia, pero que tiene John Bach con el resto del mundo. Y como todavía no es tan fácil hacerlo, entonces va teniendo grupos pequeños de pacientes, entonces bueno, todos nosotros llevamos nuestros grupos pequeños de pacientes, entonces sumamos, porque el tema siempre son las famosas evidencias, tenés que tener un grupo y un trabajo multicéntrico con millones de personas. En esto no es tan fácil, y aparte tampoco podemos dejar. A un grupo le hacemos soporte no invasivo así, y al otro no le hacemos el soporte, lo hacemos de determinada manera que sabemos que le hace mal, y eso no es ético. O sea, yo no puedo probar con algo que ya sé que le va a hacer mal al paciente. Y tampoco yo, sola, y si tengo un paciente en el medio del campo, no me voy a poner a resistirme a las únicas posibilidades. A lo mejor tiene la única posibilidad una tráqueo, y que lo puedo hacer andar con un equipo, no sé, con una mínima batería, ¿no? Entonces, también eso, uno tiene que ser criterioso, pero bueno, ir cambiando, porque hay muchas personas que solamente todavía miran el problema del pulmón y les falta este enfoque de todo el individuo y de buscar lo adecuado para lo ventilatorio, ¿no? Tal cual. Esa es la diferencia. ¿Se entendió? Sí, creo que sí, tal cual, yo creo que sí. Bueno, si no, que me pregunte, que me escriban. ¿Te encontraste en la situación de estar frente a un médico que esté indicando la tráqueo y vos tener obviamente una base fundamental y fundamentar esa decisión de, espera, no vayamos por ese camino, espera, vayamos por este otro? ¿Cómo te encontrás frente a esas situaciones? ¿Si te pasó? Bueno, bastante difícil, porque en general, como no están formados en el área, ellos le plantean a la familia que esos pacientes tienen pocas posibilidades de vivir. Entonces, frente a la desesperanza, la familia, ¿qué va a elegir? La opción de hacer lo menos posible, ¿no? Entonces, yo soy fisioterapeuta nomás, todavía no tenemos todo el peso, ¿no? Entonces, a veces mi opinión no es escuchada, y yo la respeto porque falta un largo camino, ¿no? Y lamentablemente esos pacientes, o sea, en esta demora de buscar y en este miedo de los padres,
pero sobre todo en esto, en el de plantearlo desde la desesperanza, ¿no? Yo creo que uno le tiene que plantear a la familia, esta es una enfermedad grave, es evolutiva, se va a complicar lo respiratorio, pero haciendo los cuidados estos mínimos o los cuidados no invasivos que se pueda. Cuando lleguemos al momento de hacerle la tráqueo, porque a veces no nos va a quedar otra, le haremos la tráqueo, o a veces se puede hacer una tráqueo transitoriamente y después los podemos decanular a los pacientes también. Entonces, pero no plantearlo desde la desesperanza. El otro sábado hablé para las familias de leucodistrofia, entonces yo les contaba, los pacientes con leucodistrofia están como muy solos, porque como es evolutiva la enfermedad y casi ninguno tiene como el mismo camino, pero en general ninguno tiene cuidados respiratorios cuando es básico, porque esta afectación de la sustancia que le determina todo este cuadro neurológico de debilidad afecta lo respiratorio, entonces todos van enfermándose, y terminan con tráqueo en su casa, que cuando Claro. solamente hubieran tenido una asistencia de la tos, ese paciente podría vivir tranquilamente, pero lo dejaron deteriorarse porque todavía está ese preconcepto. Total, la enfermedad es evolutiva. Yo creo que más allá de lo evolutiva que sea tu enfermedad, siempre tenés opciones de tratamiento. Incluso, que, como te digo, una ELA vulvar que va a ir a una tráqueo, si el paciente quiere, se hace la traqueostomía y se sitúa qué tipo de ventilación y se le hacen los cuidados respiratorios y se busca diferentes intervenciones para que pueda comunicarse y para que pueda hacer lo que le gusta. O sea, y no digan que no se pueden, porque Stephen Hawking vivió 55 años así. Entonces, Claro, tal cual. acá tenemos, así, aunque tengamos uno, tenemos prueba de que se puede vivir así. El tema es cómo lo planteo yo. Si yo lo planteo desde la desesperanza y desde el abandono y que no tengo muchas cosas, y claro, pero yo siempre digo, así sea el paciente más grave, siempre tiene chances de hacer algo y de estar mejor. Le puedo dar un cuidado respiratorio básico o le puedo dar un cuidado muy intenso, depende de lo que quiere y lo que esté dispuesto, porque hay gente que tampoco quiere y está cansada, y entonces yo la acompañaré en su camino al mejor camino que él ha decidido, si se quiere ir o si se quiere quedar. Si se quiere quedar, vamos, y si no, y si se quiere ir, también lo acompaño de la mejor manera, y es lo que yo enseño, ¿no? O sea, esto de ayudar a las personas más allá de la condición en la que se encuentren. Clarísimo. Se- perdón, me trabé, pero siempre digo, porque me estaba riendo, siempre digo que una de las cosas lindas que tienen las tertulias, ¿bien? Es que yo vuelvo o nunca me saqué la pilcha, ¿no? De alumno, y las tertulias me llevan a ese espacio común de sentirme alumno. Y eso está genial. Y te juro que te escucho hablar y me tendría que haber agarrado y ir tomando nota, porque sentí que estaba frente a una profe y me estaba dando lo mejor que sabés hacer. Así que nada, gracias, sinceramente. Bueno, te invito a un curso, ya quedas becado, al próximo te sumás de Muchas beco, gracias. pero te vas a aburrir, ¿eh? Porque yo bla, 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 imagínate, ahora vos me Muchas tenés que gracias. cortar, imagínate cuando a mí cuando yo arranco el curso y estoy 4 horas, yo bla, 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 agoto. No, no, pero nada, gracias, sinceramente. ¿Cómo hace un ratito estuviste hablando de el médico, bien, cuando muchas veces podés no discernir, bien, no ponerte de acuerdo con lo que opina él, bien? Dentro de este trabajo transdisciplinario o interdisciplinario, bien, ¿con qué otros profesionales de la salud te manejás? ¿Cómo es el vínculo? ¿Cómo se interrelacionan? Bueno, yo trabajo mucho con fonoaudiología porque tenemos en común todo el tema de la vía aérea y trabajamos para que funcione mejor ese individuo en lo respiratorio, en la comunicación, en la deglución. Entonces, siempre trabajo con fonoaudiólogos, trabajo con otros kinesiólogos que hacen la otra parte motora también, y a su vez siempre les estoy enseñando para que trabajemos en conjunto para potenciar más lo respiratorio y no deteriorarlo, ¿no? Al paciente, porque a veces es como que algunos trabajos, digamos, mal planteados, los trabajos como clásicos, viste que está muy en común, no sé, el entrenamiento de los músculos, el trabajo excéntrico, bueno, en los neuromusculares no es tan claro el beneficio, No, al tal cual. contrario, ¿no? Entonces,
busquemos qué le sirve a cada paciente en cuanto a todo, a lo postural, hasta para dormir, ¿no? Trabajo con las terapistas ocupacionales, hasta trabajo con las psicólogas, ¿no? Porque a veces los pacientes, Fundamental. digamos, están en la sesión en una sola postura y los pacientes se empiezan como a agotar, pero no están agotados porque tienen que hablar, se agotaron porque hace 40 minutos que están así Claro. en la sillita, Guau. sentados, sin nada. Claro, entonces yo digo, ¿por qué no buscamos otra forma de trabajar que no sea la sentada en la silla? Ponete, cuélguenle, si le hace la videollamada, pónganle el teléfono y a lo mejor está en la cama, o pónganlo acostado en una colchoneta con algún juguete. Entonces, eso le cambia la perspectiva. Porque si vos estás fijo en una postura, eso ya te implica un esfuerzo de lo postural y de lo respiratorio, y todo eso impacta en esto, hasta lo de lo comunicacional. Y Sí, tal después, cual. esto que me gusta, digamos, enseñar, porque a veces, digamos, mucha gente quiere hacerle a estos pacientes algún tipo de ejercicios voluntarios. Y cuando vos sos débil, los ejercicios no te salen de la misma manera. No. Entonces, a veces vos querés buscar un grupo muscular para trabajar y no te sale, decir, toma aire, infla la panza. No le sale. Entonces, el tema es aprender qué postura tengo que usar para que pueda inflar la panza, para que realmente yo quiera hacer un trabajo, por ejemplo, diafragmático efectivo. Así que a mí me encanta trabajar con todo y trabajo con médicos. Y esto que te digo de los médicos, a veces, yo muchísimas veces, cuando llegan los pacientes a la guardia, yo me voy a la guardia, digo, no me lo intuben, no le hagan nada, me esperen a mí. Entonces, en cada guardia ya hay algún alumno que aprendió todo esto. Y eso está bueno, ¿no? Entonces, bueno, algunas veces no llego, pero bueno, yo voy tratando de enseñar esto y bueno, eso va sirviendo en el camino, ¿no? Pero sí, trabajo con todos los profesionales y me encanta, y también esto, por eso, a las terapistas ocupacionales, contarles cuál es la postura mejor para lo respiratorio, a las psicomotricistas también, porque a veces vos querés trabajar con un nene y lo querés hacer jugar, y de repente te quedó la mesa demasiado Alta. alta. Claro. Tener los brazos acá arriba, para alguien que tiene una condición neuromuscular y que no tiene un buen manejo, un control de tronco, vos fíjate, ponete así con una debilidad acá, no podés trabajar, ¿no? Entonces me encanta trabajar con todas las áreas de la rehabilitación, porque, digamos, tenemos muchas cosas para, digamos, unir y hacerlo funcionar mejor a esa persona que tiene algún, digamos, desafío respiratorio. Porque es así. Siempre tienen algo Creo, que los hace claudicar. creo que el nombre de la charla quedó más que claro de por qué habías elegido el nombre desafío respiratorio. Así que lo terminaste de afirmar en cada una de las preguntas y cada pedacito de esta charla. Me quedo dando vuelta por acá, que me lo anoté acá, es cómo te estuviste manejando en este tiempo con la forma de abordaje. O sea, cómo estuviste trabajando la telemedicina o la teleasistencia, cómo lo llevaste adelante. Llevar lo mismo que venías haciendo, pero bueno, de esta manera. Y sí, lo tienen que hacer los padres. O sea, porque los pacientes con enfermedad neuromuscular, algunos pueden trabajar algunas cosas solo, pero la mayoría no pueden hacerlo solo, necesita que alguien se lo haga. Y eso me ha servido todo el camino educacional previo, ¿no? Y en los que he tenido que ver nuevos, he ido con todo el equipamiento, he ido a la casa, les he mostrado, les he enseñado una vez, y después hemos seguido con asistencia. Y después me ha tocado hacer un montón de evaluaciones y bueno, a través de videos, a través de estar así, hacer un Zoom o un Meet, a veces hasta de 3 horas, hasta enseñarle a la madre, no, pones las manos así, te pones así, lo pones acá, el chico que se duerme, el chico que llora, que se enoja, que se nos corta el internet. Así que a veces hemos estado hasta 3 horas hasta lograr esto de que se pueda entender. Y bueno, es muy interesante porque frente a esta dificultad que nos ha planteado la pandemia, digamos, la buena voluntad de la gente es la que ha hecho que todo funcionara mejor, ¿no? Así que, bueno, que toda la gente, digamos, se ponga las pilas, porque antes casi todo quedaba en manos de los otros. Ah, yo le hago 4 de kine, 4 de respiratorio, 2 de terapia ocupacional, y ahora todo eso cambió. Entonces,
todo el mundo tuvo que meter mano en el paciente, bueno, pero eso para mí fue fácil por eso, porque a todos los pacientes, así sean muy graves, yo les había armado un plan de trabajo para la familia. Yo los veo una o dos veces, como mucho veo a algunos pacientes muy graves 3 veces por semana. Entonces, por eso no me resultó un desafío. Pero yo tengo como una formación europea. Yo fui a España y a Italia el año pasado, pero yo hace años que vengo trabajando con esta forma que es de los europeos, que vos le enseñás y haces una sesión de supervisión a la semana y el resto trabaja la familia. Porque el tema del asistencialismo es difícil y gastamos mucho a las obras sociales, gastamos mucho al sistema, lo sobresaturamos y nosotros necesitamos soluciones porque que le hagan más sesiones no le cambia la evolución, le cambia la evolución esa estrategia diaria. Por ejemplo, para que le crezca el tórax a un nene, vos tenés que hacer de 8 a 10 insuflaciones 2 o 3 veces por día. Entonces, no puedes tener a 3 kinesiólogos para que te hagan las 8 o las 10 insuflaciones, 3 veces en el día, lo tenés que hacer vos como papá. Y eso es una cosa que vos lo tenés que sembrar y sentir que es posible. Y decirle que es un rato, que es como un juego, y lo haces y realmente ha servido. Fue muy lindo todo este tiempo, digamos, fue muy lindo, digamos, toda la previa que yo hice y ahora lo llevé a la práctica. Porque no quedó otra para nadie, ¿no? Pero entonces creo que para mí fue fácil. Entonces yo superviso, le digo a la mamá a ver cómo lo hace, cómo lo haces. Entonces, el que puede hace algo voluntario, pero la mayoría necesita alguna asistencia. Así que bueno, estamos bien con eso. Ay, bueno, me quedó clarísimo, realmente, porque decía, bueno, ¿cómo lo hará? Y yo dije, claro, con la herramienta principal, que es el padre, ¿no? El padre, la madre o quien esté como tutor a cargo. Quedó más Sí. que claro. Bueno, Sí, mira, y se ha probado que esto funciona, porque, o sea, en Europa, por eso, porque todo esto ya viene, en general a nosotros nos llega más tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, en Portugal, Miguel Goncalves, que es discípulo de John Bach, él ya probó hace años que los padres, incluso con los pacientes internados, los manejaban mejor los padres que los equipos de kinesiólogos de las instituciones que no los conocían, porque no claro, es fácil hacer todo a un paciente que vos no conoces. No es fácil, es una interacción que vos haces, una educación, un camino. sí, quedó más que claro. Eh, nada, me queda una pregunta que le dejé anotado por acá, pero creo que ya nos expresaste tal cual lo que te quería preguntar. Primero era la interrelación con el padre, creo que quedó más que claro. Y lo otro que anoté por acá era cómo estaba ligado estas alteraciones respiratorias, obviamente siempre teniendo en cuenta la patología de base neuromuscular, con el crecimiento, o sea, cómo altera o las dificultades que va a traer en ese proceso de crecimiento. Y esta es la última pregunta que te hago, te lo prometo. Está bien, si yo no tengo problema, yo puedo seguir hablando, no te digo que doy los cursos, estoy 4 horas antes de mis cursos presenciales de 9 a 6 de la tarde, y 2 días seguidos, o podía ser hasta 3, así que no tengo problema. Genial. La pregunta entonces era Sobre crecimiento. Sobre sobre el crecimiento. crecimiento. El crecimiento. Es decir, si vos, o sea, se sabe que hay muchas cosas que impactan sobre el crecimiento pulmonar. Uno es lo nutricional. Entonces, si vos no respiras bien, no comes bien. Y si no comes bien, no respiras bien. Entonces, básico para la persona, la nutrición. Entonces, otro tema, lo miro. Yo siempre digo esto, si está flaco de acá, está flaco de los músculos respiratorios. Y los músculos respiratorios, si no tienen, o sea, buena fuerza, no funciona. Y lo peor es que con el paso del tiempo se genera otras alteraciones y alteraciones pulmonares. Entonces, lo nutricional se asocia a eso. Tal cual. Otra cosa, esto de cuidar a los pacientes que tienen enfermedades, y eso es para todos, enfermedades respiratorias recurrentes. Eso a mí me dice que hay algo que está mal en estos pacientes. Ese es como el primer signo. Hay muchos chicos y la mamá dice, él siempre está bien, nunca se enferma, pero tiene solamente unas 5 gripes al año, con todos con moco. No es simple 5 gripes al año, sino Sí. que son cuadros respiratorios que pueden generar secuelas. No, él solamente, no, 1 o 2 neumonías por año. No es Sí. poco, ¿no? Eso Escucha, impacta también en el desarrollo, sí. nos quedan 50 segundos. Bueno, listo. Yo estoy Yo, feliz, gracias. yo
Yo estoy feliz, realmente encontré una grosa. Es verdad que me había dicho que ibas a hablar mucho, así que yo medio que me relajé, ¿sí? Pero nada, agradecido a Patricia Bordi, que fue la que nos cruzó, ¿sí? Y Sí, Patri, gracias. estoy más que contento, realmente dichoso los colegas que pasan por los cursos, así que nada, te agradezco mucho, te felicito y bueno, nada, a seguir remándola. Bueno, gracias. Vos también. Seguí con fuerza y paciencia. Bueno, y gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora. Y bueno, hay que tener paciencia y fe, y hay que tener mucha buena voluntad y sobre todo para trabajar en esto, mucha confianza en lo que uno hace. Si uno tiene Muchas confianza, se lo enseña a los padres. Y si le enseña a los padres están tranquilos. Ahora, si yo tengo miedo, muchas gracias. estoy complicado. ¿Eh? Así que Muchas